De niño me enteré que Jesús era un experto en las leyes de su nación, pero no tenía yo la capacidad para analizar todo esto. Para mí, que él fuera experto en las leyes de su Dios, pues lo tomaba como que los 10 mandamientos, que era lo que me inculcaban a mí en los templos, la doctrina. Pero después fui estudiando. Me enteré que las leyes de Dios, las leyes de su pueblo, pues son leyes penales, rituales también, administrativas, civiles, propiedad, administración. 613 leyes es lo que tienen ellos por escrito. Desde luego, imagino que lo estudiaban o aprendían acorde a cómo iban oficiando o gobernándose entre ellos. Pero esas leyes, desde luego, no aplican en nuestros tiempos. No aplican. No solo no son sagradas, son primitivas. De verdad primitivas, salvajes, cavernícolas. Antes vamos a saludar a quienes nos escriben de Guadalajara, Jalisco. Nos escribe también Román, nos escribe Nabucodonosor, fíjense. Nos escriben de Paraguay. Y bien, nos escribe Jehan Valdivia. Nos escriben de Querétaro, de Uruguay. De Bellas Flores, de Colombia, Valle del Cauca. Nos escribe Ana Álvarez. Nos escriben de Chile, Chicago, Irapuato, Guanajuato, Querétaro, San Juan del Río. Hermoso lugar. Rubén Hernández, Marcos Danelli. Nos escriben también de Colombia, de Guayaquil, Ecuador, de Buenos Aires, Argentina. Sabio Yomero nos escriben de Tlaxcala, Tlaxcala. Nos escribe Javier Morelli de Uruguay. Nos escriben de Virginia. Nos escribe Roberto Carlos. Alberto José Mayo. Nos escriben de Argentina. Nos escribe Aníbal San. Nos escriben de California. Nos escribe Osman, nuestro amigo Osman. Nos escribe nuevamente otra persona de California. Nos escribe nuestro amigo Dr. Piojo. Nos escribe más clips. Nos escriben de Río Grande do Sul. Nos escribe Alberto Acosta. Nos escribe el abogado del diablo, casi nada. Nos escribe Jorge. Nos escriben de Tijuana, México. Nos escribe Juan Pérez. Y nos escribe Pipe Olivares. Un saludo a todos los que nos ven y no tienen tiempo para escribir. Analicemos estas leyes. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Son muchos años de estudio. Muchos años de estudio. De analizar todos esos escritos. Incluyendo los manuscritos del Mar Muerto. Incluyendo Nag Hammadi. Y desde luego comparándolos con la historia que siempre me fascinó. ¿De qué han servido? Analizando en un comparativo histórico, ¿de qué han servido esos ritos salvajes y leyes primitivas a esos pueblos? ¿De qué les han servido como para que hoy se sigan aplicando miles de años después? Por favor. Muchas veces, hoy día, entran en confrontación esas leyes primitivas con las leyes modernas de varios países. Por eso, algunas sectas, porque dicen, yo soy judío, no les da vergüenza, yo soy judío. Sí,
pero ¿de qué grupo eres? Porque hay infinidad de sectas judías. El cristianismo inició como una secta más del judaísmo, de las que ya existían, pero hoy hay infinidad más de sectas que se dicen judías. Y no estoy tomando en cuenta los evangélicos disfrazados de judíos mesiánicos. Leyes civilizadas los hacen huir de un lado a otro. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento para que sigan atados a estas leyes? Uno puede ser el económico, otro puede ser mental. Seguir en lo mismo, seguir exactamente en lo mismo. Pero en lo mental abarca vicios, tradiciones perversas, vicios que los han confrontado, repito, con las leyes modernas de los países donde se encuentran estos sectarios. Racismo y pedofilia son los temas que vamos a abordar hoy, enfatizando la pedofilia. Y acerca de la pedofilia, porque todo tiene un fundamento para ellos, recordemos que en las batallas que se hacían, dirigidas por su general Yahvé, Yahweh, como le queramos llamar, después de todo nos sirve, es eso según la arqueología, recibía tributo. Su Dios también recibía recompensa, recibía tributo. Y entre bueyes, carneros, chivos, machos cabríos y esclavos no, los mataba a todos. Seres humanos todos morían, solo se quedaban con las vírgenes. Recordemos Deuteronomio 32, ya hemos tratado esto. Y sobre todo les aconsejo, si les interesa, que vayan a uno de mis videos, el número 41, donde desarrollo este tema vastamente. Y también apoyándome en un caso que ocurrió en esta ciudad. De todas las ofrendas que le correspondían, los tributos a ese Dios, entre seres humanos solo habían sobrevivido las niñas vírgenes. Mujer que no haya conocido varón, pero como les hacían la prueba de los 2 dedos, que según el protoevangelio de Santiago también se lo hicieron a María. Pues bien, solo las niñas, muy pequeñas, sobrevivían. De ahí viene la pedofilia, de ahí viene el apoyo en el que se argumentan todos. Y hay otros argumentos más que, repito, voy a desarrollarlos más adelante, enseguida pues. Pero la ofrenda a Jehová le tocó 32 niñas vírgenes. ¿Quién la recibió? Él personalmente, él era el comandante y se supone que estaba presente, su nicho. La recibió el sacerdote Eleazar. Y así también el sacerdote Eleazar recibió todos los animales que iban a ser sacrificados para su Dios. ¿Qué hizo con las niñas vírgenes? ¿Qué hizo con esas 32 criaturas? No se sabe. Pero ¿qué hacían los sacerdotes con las niñas? Sí, lo mismo que hoy. Recordemos que la pedofilia, los pederastas, se ha satanizado, se ha hecho público. Aquí lo vemos en videos. A la Iglesia Católica, la pederastia. El mismo Papa actual, León XIV, cuando era obispo, sufrió varias acusaciones porque solapaba a sacerdotes pederastas. Lo mismo enfrentó Joseph Ratzinger
y fue el único grupo al que no pudo vencer. Joseph Ratzinger mandó al infierno al exorcista que tenía. ¿Cómo? De la manera más fácil. Demostró que era una farsa y en el Vaticano se ofrecían cursos para exorcistas. Me parece que costaban $150, si no me equivoco, pero lo podemos encontrar en la red. Cursos para exorcistas en el Vaticano, en tiempos de Joseph Ratzinger. Y así ridiculizó al diablo y al exorcista. Pero no nos salgamos del tema, vamos a ver. La pedofilia y el racismo, porque son leyes divinas, según los que siguen esas religiones, algunas sectas. Repito, el judaísmo son infinidad de grupos diferentes. Quienes aplican estas leyes arcaicas muy rara vez responden ante los tribunales civiles de los gobiernos en los que radican. Las primeras leyes escritas para las religiones abrámicas, recordemos que las redacta Samuel. Es un profeta, entonces las leyes les llegan inspiradas del cielo. Iba a unir a las tribus, pero ¿cómo las iba a controlar? Ya con sus palabrejas ya no las controlaba, ya no le llegaban todo lo que él necesitaba, requerimientos que necesitaba y la protección. Entonces se le vino la idea de crear un rey para gobernar y someter a las tribus ya numerosas. Requería un ejército, y un ejército comandado por un profeta como que no iba conforme a lo que ya veían ellos, ya conocían ellos en su derredor. Entonces creó un reino, él, el profeta, para controlar a un rey. Lo hizo Samuel y lo hicieron después muchos otros confesores, obispos, cardenales, papas. Usaban las debilidades y temores, las perversiones de aquellos a los que coronaban o ungían. Samuel unge a Saúl, primer rey judío. ¿Por qué lo eligió? Porque le gustó. Leamos el relato, yo ya lo he expuesto en otros videos. Le gustó el muchacho. Y desde luego lo unge como rey después de llevarlo a su casa. Durmió en su casa. Le dio de comer y de ahí salió. Él andaba buscando unas burras de su padre, este muchacho. Le gustó al profeta y presumiblemente Dios le dijo, es él, úngelo, úngelo. Lo mismo ocurrió después cuando le gustó a otro muchachito, ahora rubio, que era David. Hay que leer ese relato, pero leerlo como ya, con la madurez que ya hemos adquirido todos nosotros, si no, no estuviéramos aquí en este grupo. Samuel unge a David por bonito también y desecha a Saúl porque no había asesinado como Dios ordenaba. Saúl aún era rey de Israel y David con la tribu de Judá se unió para sobrevivir. Lo quería matar Saúl. Se unió a los filisteos y se enfrentó en guerra contra el rey de Israel, contra Israel misma. Desde luego todo esto era supuestamente por órdenes de Dios, pero este viejecito de pronto se encuentra con los dos juntos y profetizan desnudos, los tres desnudos. Leamos ese relato. Es más, si escribimos ahí en Google, Saúl profetizando desnudo, nos aparece la pregunta, ¿y también Saúl es profeta? Los relatos de verdad son grotescos, demasiado grotescos, no podemos aceptar eso.
Pero el punto es, el primero que escribió leyes ordenadas por Dios fue el profeta Samuel. Israel, cuando viene a Judá, al área de la nación judía ya, todos los mesiánicos hablan en nombre de Israel. Israel y Judá se enfrentaron a muerte muchas veces. Dependía de quién los gobernara a cada una de estas naciones. No podemos nosotros usar el término homosexual para las relaciones de estos personajes, porque la palabra nace en el siglo XIX. Pero que personas del mismo sexo copulen es desde século, desde siempre. Todos los animales, todas las bestias hacen lo mismo. Depende de la política. Hoy en Israel, recordemos que un grupo de estos muchachitos en una de sus fiestas fue atacada. Y de ahí surgió la aplastante reacción de Israel. Por cierto, un músico mexicano también estaba ahí amenizando esas fiestas de jovencitos, como dice. Pues bien, prohibido por los autores bíblicos, supuestamente satanizado, lo encontramos en los textos bíblicos, no solo del Antiguo Testamento, sino también Pablo escribe acerca de ello, prohibiendo este tipo de relaciones porque contradecían la orden presunta también de su Dios de crecer, multiplicarse por el mundo. Pero debió ser muy común esta práctica o no se hubiera puesto por escrito una ley que penalizaba incluso con la muerte, a menos de que quien la practicara fuera un rey o un profeta, como Samuel. Hoy todas las religiones abrámicas practican la pedofilia y el uso de prácticas, hoy sí podemos decir homosexuales, prohibido en vida. A los musulmanes será un premio para ellos en el paraíso. Solo hay que googlear qué les ofrecen a los guerreros musulmanes en la otra vida. Entre ellos también el alcohol, que en vida está prohibido, pero ya cuando mueran los guerreros, allá en su paraíso van a disfrutar de todo eso. Los matrimonios pedófilos en la religión musulmana lo podemos también constatar aquí. Hay videos, demasiados videos, demasiados. Su profeta Mahoma se casó con Aisha, hija de Abu Bakr, cuando ella tenía solo 6 años. Por eso hoy nadie les puede decir que eso está prohibido. En el judaísmo, sodomizar a un niño, la pedofilia, niñas y niños, está permitido en el judaísmo talmúdico, está permitido por escrito. En Sanedrín 54b, la página 371 dice: si un hombre comete sodomía con un niño menor de 9 años, no es culpable de sodomía. En Sanedrín 55b, en la página 376, dice: se permite tener relaciones sexuales con una niña de 3 años y un día de nacida. Deben estar pendientes del calendario. En Sanedrín 69, imaginemos a la Virgen María que se le llevaron a estos sacerdotes canastos. ¿Cómo podemos creer todas esas cosas? Bien, Sanedrín 69b, página 470, dice que el coito con un niño de 8 años no es fornicación.
En Ketubot 11b, página 58, nos dice que el coito con una niña menor de 3 años no es nada. Legalmente te puedes casar con ella como Isaac, con una niña de 3 años. Por cierto, otro relato grotesco. Cuando Abraham manda a su siervo para que le consiga una niña para su hijote, el juramento que le hace su siervo es exprimiéndole el pene. Leamos la Biblia, las leyes sagradas. ¿Por qué los que leen la Biblia, o sea, todos líderes religiosos, no le temen ni la respetan? Porque la han leído, porque la conocen a fondo y porque se justifican cuando hay alguna acusación entre sus fieles, sus feligreses, sacan la Biblia y les enseñan. Mira, y yo represento a Dios. Cualquiera de estos viejos asquerosos representa a Dios. El mayor delito que cometen los religiosos son la pedofilia, el abuso o extorsión sexual. Si alguna señora, porque hay unos que no solo las niñas, si alguna señora casada o no les gusta, como ya confesaron sus pecados en la iglesia, en el templo, el pastor, la comadre que las llevó a ese templo, la extorsión sexual. En los Estados Unidos, el prisionero, el reo número 5.648.267, es un mexicano, un evangélico pentecostal, sentenciado por pedofilia, abuso sexual y pornografía infantil. Él aceptó eso, algunos de los muchos cargos que enfrentaba, para que le disminuyeran la pena, para lograr una sentencia benévola. En México no es investigado por ninguna autoridad. Aquí es un santo, Nazón Joaquín. ¿Cómo le llaman? El apóstol. Es líder de la poderosa secta La Luz del Mundo, que lejos de avergonzarse de su líder lo consideran un apóstol y desde luego esperan su regreso con más ansiedad que la segunda supuesta venida de Jesús. Sus templos de esta secta son enormes y prácticamente se comparan o se equiparan a otros muchos templos que se han construido en el mundo, los evangélicos. Recordemos a Cash Luna. Cash Luna se puso ese nombre, pero nadie lo razona. Los templos católicos, ni se diga. Los templos son enormes, acorde al miedo de todos los creyentes, de todos los feligreses, por ir al infierno, que es la prédica central, el terror, el miedo, infundir el miedo. Creen que dando dinero a su Dios, bueno, a su representante en la tierra, que los ven con más veneración que a su Dios mismo, están comprando la eternidad, están comprando la gloria. Esta secta, La Luz del Mundo, hoy está participando en política mexicana, postulando candidatos. Si ya tuvimos un Mesías de presidente, ¿por qué los de la secta de La Luz del Mundo no han de gobernar el país? Así es de que este pedófilo, en cuanto salga libre de Estados Unidos, se ha recibido en México con amor por su grupo, puede ser un candidato presidencial. ¿Por qué no? Aterrorizar con el infierno es un éxito, pues el miedo lo siembran los propios padres de los niños en sus hogares. A Jesús lo abandonaron todos sus apóstoles.
Y entonces, ¿por qué había cristianos que murieron por esas creencias? Que murieron por Jesús. Porque a ellos se los inculcaron desde niños en sus hogares. Sus propios padres, ya cristianos, evangelizaron, adoctrinaron a esos niños. Nos adoctrinaron a nosotros. Yo de verdad, cómo agradezco a mis padres que no hayan sido unos fanáticos. Y mis hijos me han agradecido a mí. El hablarles de todas las religiones, el hablarles de todas las sectas, en compartir conmigo algunos estudios. Hoy no ven tanto mis videos como lo que ustedes nos escriben, por eso les agradezco tantas palabras. Para ellos es un orgullo, para mis hijos es un orgullo. Uno tiene un doctorado en ciencias, otro es ingeniero, la otra tiene una maestría también en ciencias. Por el fruto se conoce el árbol. En cambio, mis familiares que conocí de niño, mis tías, tíos y su descendencia, unos eran testigos de Jehová. No debes estudiar, no debes aprender cosas del mundo, el mundo ya se va a acabar. Los evangélicos ni se diga. Y hoy sus hijos están batallando con empleos, con trabajos muy mal pagados y el mundo no se les ha acabado. Repito, aterrorizar con el infierno es un éxito, pues el miedo lo siembran los propios padres de los niños en sus hogares. Y todavía los padres fanáticos regalan a sus hijos a estos líderes, los llevan desde pequeños a que sean más adoctrinados, más sometidos, y si el padre se somete, el padre se arrodilla y se humilla. ¿Cómo van a acusarse con él de lo que les hagan en las iglesias? Los niños crecen con miedo, desprotegidos y decepcionados de sus propios padres que se arrodillan ante cualquier mono, besan manos, se denigran en ritos de primates, en lugar de otorgar bienestar a sus hijos, bienestar económico o darle su amor a su familia, enriquecen obscenamente a ignorantes pervertidos como estos que estamos mencionando aquí. Una persona de bien no te pide diezmos, donaciones y desde luego no te va a pedir humillaciones, por favor. El Dios de Abraham siempre está necesitado de dinero, de ofrendas, sobre todo de niñas, igual que Deuteronomio 32. Los pedófilos siempre están buscando citas bíblicas para justificar su miseria humana, las leyes de su Dios. Y repito, muchos dicen, soy judío, sí, pero ¿de qué secta? ¿De qué secta? ¿De qué grupo? Y según estudios, solo hay 9 millones de judíos, 15 millones de judíos en el mundo. Y solo 9 millones de testigos de Jehová en el mundo. Son minoría. ¿Por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué hacen tanto escándalo? ¿Por qué se les nota tanto? Hay una secta judía, Leptahor. Una de las sectas judías perseguidas por la ley y que huye por varios países viviendo de manera primitiva y sucia. Repito, los encontramos en videos. Son acusados por delitos sexuales en varios países, entre ellos Estados Unidos, México y Guatemala. Leptahor, de corazón puro se llaman ellos. Pedófilos, pervertidos, sucios, mugrosos, ignorantes, salvajes. Viven de verdad como en la época de las cavernas. Miles de años de evolución no les han servido de nada. ¿Cómo se defienden ellos? Con sus escritos del Tanaj, del Talmud, y
con el argumento de que es un asunto privado. Ahí los vemos en las entrevistas, es un asunto privado. Dicen acerca de las violaciones a niños y niñas, son perseguidos no por sus creencias, sino por lo que ponen en práctica. Leyes de Dios, leyes cavernícolas. Los dos testigos para acusar a alguien, las leyes de Dios. Se requieren dos testigos para llevar a juicio a alguien. Y desde luego para estos sectarios el único juicio es el que sus dirigentes, sus líderes van a realizar. Y sobre todo si uno de esos dirigentes de grupo, líder de un grupo, es el que comete estos delitos, requieren dos testigos para ser regañados por lo menos. Para acusar a alguien deben aportarse dos testigos presenciales. Quien sufre abuso o violación, muy difícil va a aportar dos testimoniales. Es prácticamente imposible, nunca han podido. Otra agravante, las mujeres, sobre todo las niñas, no tienen voz ni voto. Y tristemente son las mujeres las que van sembrando religión. No tienen voz ni voto. ¿Quién va a escuchar a una niña? Por eso, cuando, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, se investiga estas sectas, son llevadas a juicio, pero ya no... Oye, la justicia civil no pide dos testigos. Tienen ciencia, peritajes, testimoniales, llevar a la criatura con un asistente preparado, con un asesor preparado, trabajador social por lo menos, pero con estudio. Esta gente de verdad, y ahí está, lo tenemos en la red. Por ley divina puedes comprar una niña o venderla hoy día. Y les repito, si queremos ver los precios de las niñas, los precios de los seres humanos como esclavos, los precios que pagaban que cometían un homicidio, los precios de los seres humanos están en nuestro video número 41. Y cuidado, porque esta ley presumiblemente es eterna, según Jesús. Lo leemos en Mateo 5:18. En estas leyes, Jesús era un experto admirado por los sacerdotes del templo, según los relatos bíblicos. Otras leyes cavernícolas que aún se aplican son respecto a la sangre. Ritos judíos kosher, lo vemos. Mataderos de verdad, bestiales, el animal debe sufrir al máximo para que sea un verdadero sacrificio grato a su Dios. Y las prácticas de los testigos de Jehová. Prefieren que sus hijos mueran, sus familiares mueran, sus amigos o adeptos mueran, pero que no reciban una transfusión de sangre. Y estos sectarios no conocen ni su Biblia. El error garrafal por su ignorancia, ellos leen folletitos bíblicos, no leen libros completos, jamás van a leer un libro completo. Leer folletitos es adoctrinarse, no estudiar la Biblia, menos leerla. En tiempos bíblicos no existían las transfusiones de sangre. La sangre que reclama su Dios como suya, siempre repite el torito, los cuernos del altar, los cuernos del altar. Moisés ungía los cuernos del altar y así todos los demás. La sangre que reclama su Dios como suya es la de los animales. Perdón, pero no leemos en la Biblia, no he encontrado yo, y que alguien me corrija,
un sacrificio humano ofrecido a su Dios, que sí los hay muchos, pero donde degollen al ser humano y unjan el altar con la sangre del ser humano. O que su Dios diga, la sangre de ese hombre mía es. La grasa de las entrañas de ese hombre es mía. Yo, que he leído prácticamente todas las Biblias que han caído en mis manos, 7, 8, completas, no he encontrado eso. Si alguien lo tiene, que lo escriba aquí abajo. La sangre que reclama a su Dios como suya es la de los animales, no de seres humanos. Su Dios no es tan salvaje, primitivo como ellos, como los testigos de Jehová. Dejan morir a sus hijos por no estudiar y desde luego razonar su libro. Eso ya es pedirles demasiado. Algo grotesco, ridículo. Solo hay que ir a lo que hacen las sectas. Hay sectas que no solo consumen sangre, sino el semen de su líder. Invocan una leyenda hindú, Amrita, el elixir de la inmortalidad. Pero hay otros líderes sectarios que les dan a masticar chicles ungidos, que les venden pañuelos ungidos, el aceite ungido. Critican a la Iglesia Católica, pero ellos son de verdad peor. Hay que ver hasta dónde llega la bestialidad humana, de verdad. Las leyes de los dioses no pueden ser modificadas a conveniencia. No interpretación, solo aplicación, solo obedecer, porque las leyes del Dios judío es perfecta. Según reza el Salmo 19, de versículos del 7 al 14, pero hay que leer todo el Salmo 19. Para todo judío, las leyes del Dios que adoran es perfecta. Pero esa ley sí es muy clara en un punto que debemos nosotros comprender para no caer en manos de estos grotescos gorilas. La ley es muy clara respecto al error o el pecado, para que no nos engañen. Ritos de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvarte de qué? Respecto al pecado, que es error, esa ley es muy clara. La encontramos claramente en la Biblia, manipulada después por algunos sectarios. Miles de millones de creyentes son extorsionados por su ignorancia, porque nadie muere por las culpas de otro, nadie muere por los pecados de otro, nadie murió por tus pecados tampoco, nadie. Lo leemos en Deuteronomio 24:16. Y otra, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Lo leemos en 2 Crónicas 25:4. Tal como Yahvé ordenó, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Y encontramos escrito lo mismo en 2 Reyes 14:6. Esto es claro. No seamos tontos, no seamos ilusos. Y no imaginemos a un Dios tan poca cosa, tan miserable, tan muerto de hambre, que si le damos dinero, lo que nos sobra, claro, nuestro diezmo, si acaso,
en su templo, en su casa, a su representante, nosotros ya somos salvos. No seamos tan tontos, seamos buenas personas y punto. A cada uno se le dará muerte por su propio pecado. 2 Reyes 14:6. En Ezequiel 18:20 también, el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Miles de millones de personas creen que otro pagó por los pecados que están cometiendo ahorita, y los que van a cometer mañana, y los que van a cometer a futuro, por miles de años. Miles de millones lo creen. Eso, como dice Joseph Ratzinger, ¿lo consideramos justo? ¿Qué clase de justicia sería esa? Que tú pagues por otro. Puedes interponerte si estás en una guerra para defender, para salvar o para permitir que huya, que escape tu hijo, tu compañero de guerra. Pero aquí en la tierra, aquí puedes ser un héroe. Pero que un héroe pague por los pecados que tú vas a cometer a futuro. Y cientos, miles de generaciones más a futuro, porque cuántos miles de años faltan para que regrese quien nunca prometió que iba a volver. Y si volviera, ¿a qué secta judía llegaría? ¿O de verdad creemos que va a llegar con testigos de Jehová o pentecostales? Si los viera ahí con el trasero apuntando al cielo, yo estoy seguro que les daba una patada. Miles de millones creen que con enriquecer a sus líderes con dinero, pagan sus culpas, y que sus ritos obscenos, ridículos, agradan al Creador del universo. Hoy, que podemos tener una idea mucho más vasta de la que tenían estas pobres personas de hace miles de años acerca de lo que es el universo. Pero vamos a seguir analizando las leyes escritas en la Biblia, leyes presuntamente divinas.